Antes no tenía manchas en las piernas. Aparecieron desde que me quedo más tiempo con el Ignacio. Están cerca de la ingle y tienen una costra blanca encima. Me pican casi todo el día, o más bien me arden. Cuando me rasco mucho, lo blanco se transforma en pus, un diente amarillento, como si la herida se alimentara por el roce de mis uñas. Mi mamá las mira cuando se queda delante de la puerta de mi pieza. Trata de examinar de lejos el estado de mis escamas. A veces despierto y me está mirando sin decirme nada. Me recuerda un poco a mí. Las dos queremos ver hasta dónde llegarán las manchas o si seré capaz de soportarlas. Así comienza Habitaciones, el cuento que cierra y que al mismo tiempo da nombre a esta colección de relatos que es parte de la colección Pichón de la editorial Trazos de Aves y que está escrito por Vero Cepeda, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Vero, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucha bien? Te escucho perfecto. Muchas gracias por hacerte el tiempo para conversar con nosotros acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile respecto a esta colección de relatos que yo decía al principio, pero que a mí me da la impresión de que, claro, uno escucha Habitaciones y inmediatamente piensa esto tiene que ver con los espacios que habitamos o, en mi opinión, todos tus personajes están buscando un lugar de pertenencia que no encuentran. Eso creo que tienen en común todos los cuentos. Están ahí tratando de hallarse, ¿no? En vínculos y en espacios físicos si no les resulta mucho. Hablemos de por qué te parece importante contar esas historias. Sí, es que todo partió porque estaba esperando buscar una idea que saliera del lugar común que estaba leyendo en ese momento. Y para mí el tema de la pertenencia era un tema que se repetía harto, entonces sentía que era un tema que podía movilizar una historia desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista como religioso, del cuerpo, del deseo y todo. Ujú. Y ahí aparecen entonces esta colección de cuentos, Habitaciones, que, claro, podríamos ir uno por uno, pero hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? A propósito de la pertenencia. Una cosa tiene que ver con lugares, con Curepto, con Antofagasta, ¿cierto? Con las minas también, ¿cierto? Con la ciudad. Hablemos entonces de esta dimensión física que tú construiste para estos cuentos. Sí, bueno, yo vivo en Antofagasta, soy de Antofagasta. Y me llamaba mucho la atención escribir una historia de la ciudad, pero vista como en un ojo actual. Siento que hay muchas historias de la ciudad, pero como más centradas en, no sé, por las salitreras, que también tienen algo que ver con la falta de pertenencia, pero me llamaba la atención hacer algo como más cercano a mí, en particular, como que escribí algo que a mí me gustaría leer. Y al respecto de eso, pensé en usar Antofagasta, que es una ciudad que además tiene poca pertenencia porque mucha gente está de paso solamente, porque Ujú, vienen a trabajar y después se van. em, y mucha gente viene de otros lados, especialmente del sur. Por ejemplo, de estos lugares como Curepto. ujú. Claro, y ahí también esta idea del extranjero y del que pertenece también tensiona, ¿no? Y otra cosa que tensiona tiene sin duda que ver con la clase, con esta idea de que algunos han construido, estoy pensando en los alemanes, que no son alemanes, pero que vienen de Curepto, entonces son más blanquitos, diríamos, ¿no? La fantasía que tiene quien relata el cuento, ¿no? Y por otro lado también estas personas, como en el último cuento, ¿no? Esta chica que vive hacinada con su mamá, con sus hermanas, y le gusta pasar más tiempo en la casa del pololo porque es más grande, a pesar de que no se lleva ni bien con él, y a pesar de que con la mamá de él, que en un inicio eran muy cercanas, también se van distanciando. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con la pertenencia en términos físicos, pero también en términos de clase, y que en algunos casos además está cruzada por la dictadura o está cruzada por la religión en este otro cuento que vamos a entrar ahí, tiene mucho que ver con el mundo evangélico. Hablemos también como que hiciste instalar, ¿cierto? Estas especies de escalas que aparecen en tus cuentos. Sí, es que yo pensaba como igual hay varios conflictos para cuando una persona quiere pertenecer a algún lugar, no solo lo territorial, sino también lo de la clase social a la que pertenece. Y también hay mucha gente que pretende, bueno, ya sea revista o bajista, que pretende pertenecer a una clase que no tiene. Y bueno, en este caso, ambos personajes, como la del cuento de los alemanes, como la de Habitaciones, tratan de pertenecer a una clase que no les corresponde porque es la que les hace sentir como en ese momento más comodidad. Pero en verdad lo que yo quería representar es que al final es una ilusión Ujú. porque eh,
al final como que terminan como siendo prescindibles, Claro, claro, a pesar de que para ella era como un sueño claro. súper relevante. Igual siento que es como una temática que se ha dado harto en las películas que han salido últimamente. Eh, pero no lo hice a propósito, como que simplemente lo calzó. Claro, y ahí a propósito de eso mismo, ¿no? De las películas que me imagino refieres, ¿no? Especialmente en el cine chileno hay harto de esto, ¿no? De como la pregunta por la pertenencia. También consultarte respecto a tus influencias, porque cuando tú partes diciendo quería acercarme desde otro lado, desde un lugar más original o distinto, pero hay algunas cosas que a mí me parecen familiares también de otros escritores y escritoras. ¿Cuáles sientes tú que son como tus lugares de pertenencia en términos literarios? Mm. Sí, en términos literarios me gusta toda la poesía, como a nivel prosa poética. He leído harto a no sé, por Guadalupe Santa Cruz, la Nadia Prado, también me gusta la Rosa Betty Muñoz, que ganó hace poco un premio. Y en El, términos el- el como premio de poesía iberoamericano Pablo Neruda estuvo conversando con nosotros sí, aquí al respecto. sí, ella me encanta. Además ella igual es de región y también es como media oscura su escritura. Pero también, no sé, igual hay otras escrituras como más narrativas que igual me gustan. Por ejemplo, está el libro de la Romina Reyes, Reinos, que siento que es como más dark, y también es como LGBT, por así decirlo. Em, y bueno, hay otras escrituras que me hacen sentir cómoda igual que también son de hombres, por ejemplo, Andrés Montero, Ujú. em, no sé, Mauricio Vázquez, que igual ahora hay como un libro nuevo creo que salió de él. O sea, Eh, bueno, está fallecido, pero es como la compilación de cuentos. Ajá. Estamos conversando con Vero Cepeda a propósito de Habitaciones, este libro que fue recientemente publicado por Trazos de Aves y que nos hicieron llegar amablemente para que lo pudiéramos leer y comentar. Y claro, a mí hay un cuento que me hace muchísimo sentido también porque uno siempre le hace sentido de dónde viene, ¿no? Y que tiene que ver con el mundo evangélico que aparece en este, que es el segundo, no, el primer cuento, Vanessa. Y pensaba mientras leía ese cuento, Vero, que también el espacio de la iglesia, en cualquiera de sus versiones, ¿no? No solo las evangélicas, también las católicas o las distintas organizaciones religiosas que existen, también aparecen como un lugar de pertenencia que al mismo tiempo recibe y rechaza, que es un poco lo que le pasa a este personaje y a Vanessa, que no es quien narra, sino es una especie de espejo, ¿no? Para la narradora. Y quería preguntarte también por esa reflexión y por partir el libro desde esa reflexión. Sí, la verdad no sé si pensé que el libro iba a partir con eso, pero como a propósito, pero sí siento que, bueno, las iglesias son un lugar de pertenencia muy fuerte. Mucha gente que no, que está perdida un poco en la vida o en general como cuando pasan grandes dolores, y se encuentran como que no pertenecen a algún lugar, hallan su hogar en la iglesia. Y sobre todo la iglesia evangélica, que siento que sin tratar de reivindicar, siento que igual son un lugar como de rehabilitación en ciertos momentos, que también es como entre bueno y peligroso porque al final termina, es como entre bueno y peligroso porque, bueno, es bueno porque quizá ayuda a la gente a salir de la droga, no sé, pero es malo porque al final igual terminan anulando la identidad, Ujú. como uno de los riesgos que hay al tratar de pertenecer a cualquier cosa. Claro, siempre hay un costo. Eh, claro. Y yo siento que además la representación de la iglesia evangélica es algo que yo no había leído como tanto, de este modo. Lo había Ujú. visto más caricaturescamente, como la gente burlándose, que igual es como un tema chistoso, pero igual hay gente que está adentro, Ujú. y pertenece ahí y que igual se siente cuestionada y bueno, traté de ver eso, porque al final la pertenencia igual necesariamente necesita que una se cuestione como dónde está perteneciendo, qué es lo que le pasa a la narradora. Ujú. Claro, y al mismo tiempo también está el hecho de que ella es súper consciente del costo, ¿no? Y, Mm, y igual lo negocia con ella misma, por pertenecer. En algún momento se distancia y dice, no, no quiero nada con esto, se separa el marido y dice, chau. Pero al poco rato igual retorna, ¿no? Y mm, uno se pregunta, ¿pero por qué hizo eso?
¿no? Que claro, y a veces el mundo es tan hostil que uno dice, bueno, prefiero estar en este lugar que es incómodo, pero en donde estoy, que estar todo el tiempo ahí tanteando si puedo encontrar o no un lugar. Vero, para cerrar, preguntarte por qué es lo que te gustaría que le sucediera al lector, lectora, cuando se encuentra con esta colección de relatos. Mm. ¿Qué me gustaría que le sucediera? Me gustaría decir que me gustaría que lo disfruten, pero siento que no es un texto tan disfrutable. Siento que a rato es como medio cruel. Entonces igual me gustaría que si quieren leer algo que les incomoda o que les gusta la incomodidad, porque de repente igual es bacán la incomodidad en la lectura, eh, que se incomoden, que lo disfruten, que sientan una variedad de emociones, porque siento que no es solo incomodidad, no es solo disfrute, como que está lleno de emociones como pena. De repente igual hay momentos como medio chistosos, hay otros momentos como hot y todo. Entonces como que le diría a un lector que abra su mente y entre como sin disposición, Ujú. como a ver lo que le pasa y que lo que le entrega el texto. Ujú. Y también hay una cosa que sin duda es importante para ti, y lo veo, la diversidad de personajes y voces que aparecen, que también tiene que ver con la representación LGTBQ más y con las distintas miradas y maneras de experienciar que van más allá del encuentro erótico sexual, sino también tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Sí, también, a ver, no sé si me gustaría que el libro sea clasificado como un libro de literatura LGBT, porque no sé si lo es propiamente tal, pero sí hay personajes como que quizás alguien que pueda leerlo se pueda sentir como identificado, pero, pero eso, como en lo personal no sé si me gusta decir que es un libro para literatura o para No, personas LGBT. Yo yo creo no que creo que sea cualquiera un lo libro puede de leer. nicho, pero creo que me parece importante que ahí aparezcan y además no sobreenfatizados de esa manera, ¿no? Sino como Claro, todo el resto de los no aparecen personajes. los personajes, claro, no aparecen los personajes, o sea, no es un libro como de aceptación trans, Claro. como solo hay personajes trans que tienen relevancia y que le pasan otras cosas más allá de su identidad de género. Ujú. Bueno, ahí les dejamos entonces el dato, habitaciones de Vero Cepeda, con quien hemos conversado ahora desde Antofagasta a través de nuestro Ujú. Zoom. Está disponible a través de Trazos de Aves. Muchas gracias, Vero, por este tiempo y también por tus cuentos. Que estés muy bien. Chao, que estén bien, muchas gracias por el espacio. Chao, nosotros vamos a la música, por supuesto, tenemos música, vamos a escuchar a Francisco Victoria con Marinos y ya regresamos para conversar con Raúl Rodríguez de Escucha Chile.